Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. Esto es Rafa Recorriendo y hoy vinimos a traerte a los pies del volcán de Villarrica. Estaremos mostrándote cómo subimos por este lugar. Queremos decirte que el lugar es bastante rústico, habría que subir con mucha cautela y aquellos que tienen vehículos pequeños de doble tracción solamente deberían de subir lo más cuidadoso posible porque es bien complicado la subida para este lado. La mayoría de los vehículos que he visto que suben son de estos. Como pueden ver, no es tan fácil venir en vehículo para acá, por lo que yo preferí pagar en una agencia turística para que me trajeran hasta acá arriba, que salió en 20.000 pesos por persona y solamente te dan para que subas esta parte de abajo que le llaman la parca. Y del resto nada. Hay otros lugares donde nos estaban cobrando el día de ayer 35 creo que era, pero te daban toda la ropa. Te daban los zapatos, te daban la parca, te daban la parte de arriba, te daban todo lo que necesitas para subir acá a la nieve. Yo creo que es innecesario porque yo estoy acá y no tengo botas de nieve. Son estos zapatos, como pueden verlo. Y hasta ahora no me ha dado frío. No está haciendo tanto frío como yo esperaba, pero pueden venir a este lugar a disfrutar con su familia. Como pueden ver, nosotros estamos disfrutando sin necesidad de tener mucho. Y aquí estamos en el cafetín que se encuentra a los pies de este volcán, en donde usted puede tomarse algo calentito. Y aquí tenemos enfrente el estacionamiento donde llegan no solamente los autos particulares, sino también los transportes que te traen desde las distintas agencias turísticas que hay no solamente en Villarrica, sino también en Pucón. Sí, disfrutemos todo este trayecto. Así amigos, desde acá, desde esta vista, nosotros vamos a seguir subiendo hacia el punto más alto, que es donde hay una planicie, donde la mayoría de las personas llega hasta este lugar y de allí empiezan a lanzarse desde alguna colina con estos trineos. Arriba, al llegar al final, usted puede encontrar a personas que estén vendiendo ya sea bebidas gaseosas, bebidas calientes o todo lo que usted necesite tomar en este lugar por si le da sed. Impresionantemente, aunque usted no lo crea, en este lugar da muchísima sed, así que vamos a seguir mostrándole lo que hay más arriba. Lamentablemente, el día que nosotros subimos hasta este lugar no estaban funcionando estas sillas, o no sé qué nombre tiene. Si alguien sabe el nombre de las sillas teleféricas que hay en este lugar, lo puede dejar por aquí en los comentarios. Mientras, nosotros aprovechamos para decirte que si no estás suscrito a nuestro canal, bien puedes hacerlo desde este momento, dejar tu suscripción, dejar tu comentario o dejar también, si te gustó el video, deja tu like allá en la casilla. Nosotros vamos a estar tomando fotos en este lugar, mientras tanto, que tú te suscribes. Algunas personas han comentado que venir a estos lugares en donde nosotros estamos es muy caro, y no solamente me lo han dicho en estos videos, sino también me lo han dicho en la calle. Para mí, yo les digo que no es tan costoso llegar hasta este lugar, porque si usted se viene en autobús puede llegar hasta este lugar pagando por lo menos 17.000 pesos si vienes tú solo.
Si vienes acompañado ya es un poco más, pero subir hasta acá son 25, 30 mil pesos, que obviamente es un dinero que tú te puedes gastar en otro lugar y no vas a disfrutar todo lo que puedes disfrutar en este lugar. Como ustedes ya saben, nosotros nos encontramos en este momento en la región de la Araucanía, pero quería darles un dato curioso, que a la mitad del volcán está dividido. Una franja va para la región de la Araucanía y la otra mitad del volcán va hacia la región de los ríos. Era un dato curioso que quería compartirles, que la mitad del volcán pertenece a la región de la Araucanía y la otra mitad del volcán pertenece a la región de los ríos. Así que tenga ese dato curioso allí para que vaya conociendo un poco más. Nosotros mientras tanto vamos a seguir nuestro recorrido. Quería mostrarles esta parte por donde me metí, que obviamente la van a ver justo cuando salga a la orilla. Le damos muchísimas gracias a todas esas personas que se han estado añadiendo en estos últimos meses o en estas últimas semanas, que han dejado su suscripción. Bienvenidos a nuestro canal. Le agradecemos un montón el apoyo que nos están dejando en cada comentario o inclusive en cada like que dejan en cada video. Nosotros seguimos disfrutando de este lugar y te hacemos la invitación a ti, amigo turista que estás en este país, y a ti, amigo chileno, para que puedas visitar y conocer tu país, que es impresionante las maravillas que puedes ver en este hermoso país del sur de Chile. Dile que Hanna les comenta que estamos en la nieve. Es su primera vez, así que aquí vamos avanzando para tirarnos en el trineo, y vamos a ir mostrándole lo bello que tiene los pies del volcán de Pucón. A los pies del volcán de Villarrica, que mide aproximadamente unos 1600 metros de altura. Pero aquí estamos. No está haciendo tanto frío tampoco. Y Hanna está abrigada totalmente. Si nosotros vamos caminandito. Ahora es el turno de Hanna y su papi. Así que vamos a ver cómo le va. Hanna. Dale. Ok. Está preparándose. Y aquí vamos. Vamos. 1, 2, 3. Ustedes ven, a Hanna no le gustó que le pusiéramos los botones al muñeco de nieve y se lo quiere comer porque ella cree que eso es para ella. No. ¿Qué pasó con esos sufles? No. ¿Son tuyos? Sí. ¿O del muñeco? No, de la muñeco. Y así seguimos disfrutando el momento que estamos aquí a los pies del volcán de Villarrica. Seguimos avanzando por el sendero donde tenemos nieve. Ya ustedes vieron por ahí, hicimos un muñeco de nieve. Le pusimos soufflé para imitar la nariz de zanahoria. Y seguimos avanzando nomás. ¿Verdad, Hanna? Sí. Vamos a preguntarle a Hanna cómo la está pasando. ¿Cómo estás pasando la Hanita? Bien, mi paleta. ¿Y te gustó esa paleta? Sí, era una flor. Sí, era una flor. Sí. Vamos a seguir caminando.
amigos, si te gustó este video que te presentamos el día de hoy de venir a los pies del volcán de Villarrica, puedes suscribirte, puedes dejar tus comentarios y decir la experiencia que tú tuviste al momento de haber subido a este maravilloso lugar. Mi recomendación es no dejen de subir, aunque tengan poco presupuesto, traten de hacer lo posible para que puedan subir a este lugar donde van a poder disfrutar un rato bien agradable. No dejen pasar esta oportunidad. Bienvenidos a nuestro canal y esperamos que te haya gustado todo el recorrido que tuvimos en los pies del volcán de Villarrica. Si te quedaste hasta el final del video, quiero decirte que lo más que nos gastamos en este solo día para venir hasta este lugar fueron 60.000 pesos chilenos. En su conversión estaría dando como unos $70 más o menos, pero no puedes dejar de disfrutar esta experiencia maravillosa, la cual yo te recomiendo que puedas subir al volcán de Villarrica. Para llegar hasta este lugar puedes buscar una agencia turística en cualquier lugar, ya sea Villarrica o Pucón. Los precios que te pueden dar estarán oscilando de más o menos 25.000 pesos, 20.000 pesos lo más barato. Lo más caro que yo vi fueron 35.000 pesos. Así que esperamos que te haya disfrutado este video lo máximo posible. Deja tu comentario acá abajo en la casilla y recuerda que lo viste por acá por Rafa Recorriendo. Gracias y feliz noche, feliz día, feliz tarde para aquellos que están viendo este video, ya sea desde Chile o desde otro lugar. Saludos les damos nosotros desde acá, desde Rafa Recorriendo. Bye bye y nos vemos en el próximo video.